Educomunicando Ica, generando desarrollo. Bienvenidos a una edición más de Educomunicando Ica. Hoy les traemos un informe especial sobre la primera planta de tratamiento de aguas residuales en Ica, que está instalada en el distrito de San José de los Molinos y es la primera planta con tratamiento biodigestor en Perú, que viene operando ya desde el 2020 y beneficiando al distrito, al ecosistema y a la empresa que decidió apostar e invertir en este proyecto, en la modalidad de asociación pública-privada. Ya la semana pasada, en el informe especial que hicimos, el alcalde había señalado que para la Municipalidad Distrital de Los Molinos hubiera sido imposible ejecutar este proyecto por no contar con el presupuesto de más de $500,000 que era lo que se necesitaba. Por eso buscó el apoyo del empresariado local con el fin de ejecutarlo. Fuimos entonces en busca de Manuel Olaechea, representante de la empresa Sanfruits Sport, concesionaria de la planta, para que nos contara sobre este proyecto. Veamos la entrevista que le hicimos. Queríamos escuchar por parte de ustedes cómo será esta gran iniciativa, que realmente para nosotros es un modelo que se debería replicar en otros distritos, siendo Ica una zona con grandes hídricos. Bueno, gracias por invitarme y gracias por escuchar nuestra historia. Todo comienza cuando en los programas de desarrollo y de crecimiento de Sanfruits adquirimos unas tierras aledañas a lo que eran las antiguas lagunas de oxidación de la Municipalidad de San José de los Molinos, y teníamos el problema que las lagunas no realizaban el tratamiento adecuado de las aguas, y simplemente el agua pasaba de una laguna a otra y luego se vertía en los campos. Eso hacía que los campos no pudieran ser utilizados para la producción de agroexportación o en realidad para ningún tipo de producción agrícola por la contaminación. En esa situación, nuestro gerente general, el señor José Luis Camino, tenía dos opciones: o denunciaba a la municipalidad y reclamaba al Estado para que cumpla su obligación de tratar las aguas, o bien lo tomábamos como un proyecto por parte de nosotros de Sanfruits, y fue esa la opción por la que optó nuestra gerencia. Ahí tuvimos muchísima suerte de encontrar un alcalde dispuesto a participar en este proyecto, en darnos todas las facilidades para trabajar ahí, y la continuidad con el actual alcalde, con Lucho, que también nos ha dado todo el apoyo para tratar las aguas. Entonces, es algo bien difícil de encontrar en nuestro país, una continuidad en un manejo local o incluso nacional, ¿no? Entonces, esos dos alcaldes son los que nos han permitido, digamos, desarrollar este proyecto. ¿Cuánto implicó el presupuesto para hacer realidad esta planta? El monto de la inversión fue de aproximadamente $500,000 que invertimos para la construcción, la compra de los equipos, el diseño y la instalación final, ¿no? La planta está construida sobre propiedad de la municipalidad, ¿no? Y entonces nosotros somos dueños del sistema y de los equipos, pero la propiedad del terreno es de la municipalidad. Esta planta ha generado varios beneficios, como hemos podido apreciar nosotros cuando hemos estado ahí. Usted, por favor, cuéntenos cuáles son estos beneficios. Para la población ha generado un beneficio inicial, que es poder tener un aumento en la cantidad de agua potable que reciben, y ha aperturado a nuevas inversiones de crecimiento en agua potable. ¿Por qué? Porque la legislación peruana ahora y las nuevas normas exigen que para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto de agua potable tienes que tener asegurado el desagüe, cosa que es lógica. O sea, no podemos tener un aumento del agua si luego ese agua no se va a tratar y va a contaminar nuestras tierras. Entonces, le ha abierto a la población la posibilidad de recibir más agua, porque ya se trata, y a la municipalidad la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de inversión en agua para que lleguen a esta planta. Aparte de eso, ha beneficiado el medio ambiente, porque ya las aguas no se infiltran. Las aguas servidas o las aguas residuales que habían antes simplemente se infiltraban, y en la zona pues estaban los centros poblados del Carmen, ¿no?, y del Olivo, incluso Santa Rosa, que podrían haberse visto el acuífero contaminado y afectado a la población, ya que
el agua contaminada llega al agua del acuífero y luego los pozos lo hubieran llevado a la población. Esos son beneficios directos para la población. Y a nosotros como empresa, aunque sí tuvimos nuestro costo de inversión, nosotros hemos usado un sistema patentado por una empresa que se llama Biofiltro, y este sistema nos permite recuperar dos subproductos que antes teníamos perdidos. Por un lado es la madera que produce, digamos, nuestro material de poda de las plantaciones. Nosotros cogemos esa madera que antes simplemente se regalaba o se quemaba, produciendo una contaminación atmosférica. Ahora lo que hacemos es picarla en chips chiquitos de madera, lo incorporamos dentro de esta planta de tratamiento que con lombrices y con las aguas residuales genera el subproducto de un compost muy humificado que cumple los requisitos necesarios para ser reutilizado en campos nuestros. De esta manera nosotros dejamos de comprar compost y podemos usar este subproducto que nos va a producir. Y recuperamos lo que es la madera y recuperamos también lo que es la materia orgánica proveniente de las aguas residuales. Y el mismo agua, porque tras este tratamiento ya las aguas pueden ser reutilizadas en las plantaciones, y según la normativa del Ministerio de Agricultura, el Decreto Supremo 15 del 2015, que nos da los límites del ECA 3, que nos permite reutilizar las aguas, y esta planta nos da esos límites con creces. Así que en una zona de estrés hídrico como es Ica, tenemos el beneficio de recuperar aguas superficiales. Y esto además nos comentan que ustedes, incluso además de haber financiado la planta, ustedes le compran el agua a la municipalidad generando ingresos también económicos a la municipalidad. Correcto. Para hacer estos tipos de convenios, las municipalidades pueden vender las aguas, ¿ya? Nosotros tenemos un convenio en el que nosotros le compramos las aguas a la municipalidad, las tratamos y las recuperamos. Ese es el formato en realidad que propone la ley actual, y así la municipalidad reduce un costo, tiene un ingreso y se les trata el agua. O sea, es esas situaciones en las que todos ganamos. Acá tenemos una mala perspectiva a veces de que si uno gana es porque otro pierde. Y no siempre es así. Hay muchísimos ejemplos que demuestran que hay situaciones en las que simplemente todo el mundo gana, y esta es una de ellas. Ustedes incluso nos comentaban de que van a recuperar posiblemente esa inversión en un periodo de entre 5 a 6 años, ¿verdad? Aproximadamente, con lo que vamos a poder dejar de gastar en el compost que vamos a producir en la propia planta, entre 5 o 6 años podremos considerar que hemos recuperado el costo de la construcción de la planta. Esta es una planta con la que, como bien señala, todos ganan. Gana la municipalidad, gana la población de alrededor, gana ustedes como empresarios. Entonces, ¿qué falta para que esto se multiplique en otros distritos de Ica? ¿Qué cree usted por qué no se está dando? ¿Por qué creo que no se está dando? Miren, primero que nada, muchas veces en muchas consideraciones que hace las municipalidades a la hora de establecer qué precio se debe de pagar por el agua, lo hacen bajo una consideración de que el agua es un bien muy valioso, y lo es, pero entonces le ponen un precio muy alto y no ponen en la balanza lo que es el costo de construir, tratar el agua y después además pagar por ella. Entonces yo sí he visto algunos intentos de licitación de agua, pero con unos precios tan altos que básicamente no son viables para que empresas privadas lo desarrollen y además sea rentable para ellos después. Entonces simplemente no es interesante. Lo que tenemos que llegar es a un punto de equilibrio en el que todo el mundo gana. Y a veces creo que hay cierta tendencia a pensar que debe de ganarse más sobre la empresa que sobre lo que realmente vale el producto, ¿no? Lo que falta es voluntad de las municipalidades para desarrollar este tipo de proyectos, y creo que es lo único que necesitamos, simplemente, porque hay muchas empresas que podrían desarrollar proyectos similares a este sin ningún problema. Señora Lechea, ¿ustedes cada cuánto tiempo monitorean el estado del agua, los residuos que contiene? Nosotros hacemos análisis internos internamente por parte de la empresa regularmente, pero mandamos a hacer a
digamos, a laboratorios, aparte del nuestro, más o menos una vez cada 2 meses, para mantener, digamos, la seguridad de que las aguas que estamos reutilizando después tienen las características que la ley exige. ¿Ustedes han pensado presentar esta planta como un proyecto para algún premio de sostenibilidad? Porque de verdad es la primera ENICA que se está dando con nosotros todos estos problemas físicos que tenemos. ¿No han pensado presentarla a algún premio internacional? No lo hemos pensado, y ahí yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de los agricultores iqueños y de la agroindustria iqueña, porque no somos los únicos. Hay muchas empresas que están haciendo muchísimas cosas, cada una en su distrito, en su zona o en su ámbito de acción, y ninguno lo hicimos para la foto. O sea, nosotros no hemos hecho esa planta de tratamiento para presentarle un premio. O sea, mucha gente nos dice si nos han premiado, la verdad no, y no lo hemos presentado a nada porque no fue la motivación. Y yo creo que ha sido un error, ahora viéndolo con perspectiva, porque creo que deberíamos de hacer más visible lo que la agroindustria le está trayendo al Valle de Ica y al Perú en general, ¿no? Este tipo de actividades que muchas empresas como Chapi, como Safco, Vanguard, Campos del Sur, los 3P, hay muchísimas empresas que tienen proyectos de sostenibilidad, que tienen proyectos de trabajo social y no han estado siendo valoradas porque como cada uno lo hacía para su gente, pues no ha sido visible. Creo que habría que mejorar esa visibilidad. Analizando la entrevista, podemos destacar que este proyecto tiene como beneficios los siguientes. La empresa inversora ha reducido su dependencia del agua subterránea, pasó de un 90% de demanda a solo un 40%, dejando más agua disponible para la población molinense. Ya no se contamina el suelo ni el ambiente del entorno en la misma magnitud, beneficiando indirectamente la salud de los pobladores locales. Otro beneficio es que la empresa recuperará su inversión en aproximadamente 6 años por el humus resultante del proceso de tratamiento, es decir, es un modelo de proyecto autosostenible. La municipalidad vende el agua para su uso en la agricultura, es decir, le genera rentabilidad económica a este distrito. Por los beneficios descritos, podemos decir entonces que la planta de tratamiento de aguas residuales de San José de los Molinos es un modelo sostenible en el que todos ganan y que los demás distritos de Ica deberían replicar, ya que nuestra provincia está actualmente como zona de veda hídrica. También el alcalde de los Molinos nos comentó del proyecto de videovigilancia que va a permitir tener el distrito mucho más seguro, ¿no? Con este sistema. Usted cuéntenos, la financiación de estas cámaras de videovigilancia, ¿se presentó en la municipalidad con ustedes o fue por iniciativa suya? Porque también un poco a veces vemos que son los empresarios los que están tocando las puertas cuando debería ser que es la autoridad quien debería buscar al empresariado. Si no recuerdo mal, la historia comenzó, pues nosotros hemos instalado cámaras de vigilancia en nuestro fundo, en los fundos que tenemos propiedad. En los molinos nos han asaltado varias veces, hemos tenido varios robos, han disparado incluso a nuestros vigilantes, o sea, ha sido una situación complicada y por eso pusimos cámaras de videovigilancia. Y si no recuerdo mal, hubo un robo en los molinos, en la ciudad, y el alcalde vino preocupado para ver si es que alguna de nuestras cámaras había podido captar algo. Por desgracia no pudimos ayudar, pero en esa misma conversación que inició el alcalde, nos dimos cuenta que había también un punto en el que podíamos colaborar y en el que, como siempre, también nos beneficiábamos nosotros. Y era mejorar la seguridad conjunta de lo que es el distrito. Entonces, junto con el alcalde y con la municipalidad, identificamos diferentes puntos estratégicos de ingreso y salida a la municipalidad para colocar cámaras que puedan asegurar, digamos, la captura, porque, seamos claros, la prevención es complicada con cámaras, pero sí la captura posterior de delincuentes es más fácil si es que tienes esas grabaciones, ¿no? Entonces, en ese principio de intentar mejorar la seguridad general es que llegamos a cabo este convenio,
que nos permitirá, creo que, mejorar la seguridad de todos, no solamente de nosotros como empresa, sino de la población y de nuestros trabajadores, porque gran cantidad de las personas de los molinos trabaja con nosotros en los fondos que tenemos en la zona, así que otra vez ganamos todos. Señora Lechea, ayer estuvimos en la formalización del Sindicato de Trabajadores del Agro y usted estuvo ahí como representante del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica. Usted saludó que ya se hubiera formalizado este sindicato y comentó que estaban también abiertos al diálogo con los trabajadores del agro, que incluso reconoció que si esto se hubiera dado antes, quizás nunca hubiera habido el paro agrario. ¿Puede usted comentarnos cómo vienen trabajando ya con los sindicatos? Porque creo que este sindicato se ha formalizado, pero ya ustedes venían en conversaciones con ellos. Nosotros en la Cámara de Comercio comenzamos y participamos desde el principio en la mesa de diálogo, desde el segundo día de las huelgas. Hemos estado en conversación tanto con el Estado como con los diferentes grupos sindicales y representantes de esas marchas que se produjeron en diciembre del año pasado. Hemos encontrado muchos puntos en común entre los trabajadores cuando ya nos hemos sentado a la mesa como iguales, porque no era lo mismo conversar con alguien del otro lado de la carretera que sentarse en una mesa y ver realmente cuáles eran los problemas. Nosotros en este año, en estos 6 meses, de conversaciones que llevamos, hemos descubierto que los trabajadores agrícolas o los trabajadores del agro están siendo muy golpeados por la pandemia. No se refleja o no se ve igual que en otras regiones porque sigue habiendo empleo, pero hay muchas realidades que no se están viendo y que son muy particulares de Ica. Por ejemplo, a nosotros una de las cosas que más nos sorprendió al principio de las marchas fue las exigencias de cuidar a los niños, de poner cuna más o de poner guarderías dentro de las empresas. Y nosotros decimos, ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué nos están pidiendo esto ahora? Y nos costó encontrar y darnos cuenta de la realidad. Lo que pasa es que gran parte de la población obrera de los campos iqueños son poblaciones migrantes, gente que viene de diferentes lugares del Perú buscando el trabajo que ofrece la agroindustria. Y estas personas normalmente han armado una familia acá, pero es una familia pequeña, con el sentido de que está el padre, está la madre, están los hijos, pero no hay abuelos, no hay tíos, no hay un grupo familiar. Entonces, en otras partes del país puede ser que ya no haya habido trabajo, la gente se haya quedado en casa cuidando de sus hijos. Y los que salían a trabajar o podían salir a trabajar dejaban a sus hijos con sus familiares, en caso de no poder dejarlos con uno de los padres. Pero aquí esta gran masa obrera que vivía en el trabajo agrícola del día a día, no tenían con quién dejar a sus hijos. Antes simplemente los llevaban a la guardería, los llevaban al colegio y así podían ir a trabajar y cuando salían del trabajo recogían a sus hijos y se iban a sus casas. Ya no han podido hacer eso, pero han seguido teniendo que ir a trabajar. Entonces se han encontrado con esa situación difícil de cómo cuidar a sus hijos. Al igual, hemos estado con los mensajes de lávate las manos todos los días y gran parte de esa población, por las deficiencias de infraestructura estatales, no tienen agua potable. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Cómprate más agua privada, cómprale más agua al camión, cómprate un bidón más de agua. Y eso les ha golpeado muchísimo, muchísimo al bolsillo. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros como miembros del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Comercio hemos visto que posiblemente haya habido una falta de comunicación entre los empleadores y los trabajadores para intentar hacer más hincapié en las necesidades del trabajador en estas épocas, concretamente. Nosotros en las empresas hemos estado muy preocupados de ayudar a los hospitales, de comprar EPPs, incluso hemos estado suministrando alimentos al hospital en la época en la que hubo escasez en Ica. Entonces, posiblemente ahí nos faltó ver un poco más dentro de casa, por decirlo así, pero definitivamente lo que pasó no fue por una situación, digamos, general, ¿no? Y tampoco fue por un formato de trabajo de las empresas agroexportadoras.
fue un cúmulo de situaciones. Señora Lechea, el reporte del INEI de este año ha rebotado las cifras de que Ica es la región con menos pobreza en el Perú, ¿no? Que es realmente saludable, para nosotros es alentador, y se debe principalmente a que Ica no paralizó sus actividades económicas como la agricultura. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos la región menos pobre, pero cuando hemos ido por diferentes distritos de Ica, vemos que hay una escasez increíble de agua, ¿no? 2 de cada 3 iqueños no tiene acceso al agua potable todos los días. Hay incluso distritos como Yucatán que una vez por semana nada más tienen agua y solo 2 horas. ¿Por qué cree que se da esta situación? Hay 2 motivos por los cuales se da. El primer motivo es la falta de infraestructura en general. Y el segundo, que va de la mano, es el crecimiento de Ica. Ica es una ciudad y sus distritos son distritos que han crecido muchísimo por la agricultura. Entonces cada vez ha llegado más gente, ha crecido más y más gente y más gente. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en expansión urbana, en la zona de expansión urbana, solo en los últimos 2 años el volumen de tierra que ha crecido esa zona de Ica es de aproximadamente 80 hectáreas, o sea, 800.000 metros cuadrados de expansión de ciudad. Y el problema es que la infraestructura hídrica de reparto de agua potable no estaba ni proyectada, ni los cambios que se hacen se han proyectado para ese crecimiento y ese tamaño de población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de hacer programas de la municipalidad, de hacer un nuevo desarrollo y una nueva construcción de un nuevo sistema de distribución de agua, lo que hacen es repartir el agua. O sea, ahora había agua al principio para 10, muy bien, pero ahora hay otros 10 más. Entonces el agua que era para 10 la repartimos entre 20. Y luego llegan otros 20 más, y ahora el agua que era para 10 la acabamos repartiendo entre 40. Y ese es el problema de cómo se ha manejado el crecimiento de Ica. Entonces tenemos redes de infraestructura de distribución de agua pésimas y muy anticuadas. En Ica no falta el agua. Si faltara agua se morirían las plantaciones. El consumo de agua poblacional comparado con el consumo de agua agrícola es muy bajo. Es más, si hacemos un cálculo, ¿ya?, de cuánto de la población de Ica y la cantidad de agua que sería necesaria para darles de beber a todos agua potable, con 14, 15 pozos le das de beber absolutamente a toda la población. En Ica, a día de hoy, hay más de 1.000 pozos operativos, o 890 si no recuerdo mal. Y de las municipalidades y del gobierno hay más de 40. Entonces, ¿por qué si hay pozos y hay agua, la gente no le llega? Porque no se la llevan de la manera adecuada. Y ese es el verdadero problema de la escasez hídrica poblacional del valle. Pero entonces aquí también creo que ustedes como empresariado, ¿no? Creo que gustaría que ustedes se dirijan a nuestras autoridades, porque también ellos con criterios de priorización deberían atender, por ejemplo, esta demanda del agua, que es una demanda que además tiene que ver con el tema de la vida y en pandemia se ha visibilizado que fue también una de las debilidades que incrementó los casos en Perú, ¿no? Mira, después de las protestas del año pasado, si no recuerdo mal, el 9 de enero se instauró la mesa multisectorial y multidisciplinaria de la PCM acá en Ica para afrontar, digamos, los reclamos de la población. Nosotros formamos parte de esa mesa, yo formo parte del Comité de Agua y desde esa fecha, desde el 9 de enero, una cantidad importante de empresas se ofrecieron para poder ayudar a distribuir agua a las diferentes zonas pobladas del valle. No solamente de Salas Guadalupe o no solamente del sector de Barrio Chino, sino en general de todo Ica. Y desde entonces estamos dispuestos a apoyar y a buscar la forma de reducir el padecimiento que tiene la población, que son nuestros trabajadores, que son nuestra gente. El problema es que no podemos. O sea, yo no puedo llegar y decir, muy bien, voy a construirle un pozo a la población. No puedo. Y las trabas que nos ponen para poder ayudar a nivel de agua son realmente demasiado altas y normalmente las esconden,
porque si uno busca cualquier tipo de publicación sobre por qué le falta agua a Ica, vamos a ver alcaldes de diferentes distritos diciendo la culpa es de la agricultura que se la lleva todo, porque ninguno quiere reconocer que es más bien una deficiencia de gestiones municipales, del gobierno regional o del gobierno estatal. Le comento que nosotros cuando hemos entrevistado alcaldes por este tema, nos dicen ya no están tanto culpando a la agricultura, sino están culpando al Ministerio de Vivienda, porque tienen proyectos durmiendo años en el Ministerio, ¿no? Esos proyectos son los que comentábamos antes, que quedan durmiendo porque presentan un proyecto de agua sin tener desagüe. Entonces no los dejan pasar porque no puedes hacer un agua si no sabes dónde va a caer. Correcto, no, pero es absurdo además que no lo priorice de esta manera las autoridades locales y regionales, porque luego hacen las pistas, hacen todo y después se acuerdan de hacer el desagüe, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que, seamos realistas, el agua y el desagüe requieren de un cálculo y de una proyección y de algo mucho más difícil que simplemente hacer una pista y una vereda. Hacer una pista y una vereda es proyección de circulación, de tonelaje, y ya está, no necesitas hacer más. Hacer agua y desagüe es algo muy complicado que requiere no solamente de tu realidad, sino que también necesita que hables con otras partes del Estado, con otras instituciones, y es algo un poco más complejo. Y por eso muchas veces hay trabas. No niego que muchas veces el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua pueden retrasar algunos proyectos, pero uno de los problemas que también son muy desarrollados, muy relacionados a esto, es que cuando por fin le dan el visto bueno a un proyecto, han pasado 5 años. Y ese proyecto, si lo construyes, ya va a estar infradimensionado, porque la ciudad creció tanto en los últimos 5 años que el proyecto hace 5 años no sirve. Pero aún así lo construyen. ¿Por qué? Porque si no tendrían que esperar otros 5 años más. Entonces tenemos un problema que las municipalidades construyen proyectos infradimensionados porque es lo único que pueden hacer, ¿no? La lentitud del Estado para atender al pueblo es muy, muy fuerte. Por otro lado, durante la entrevista también comprobamos que la empresa Sanfritz va a implementar el sistema de biovigilancia en el distrito y que también viene coordinando otros proyectos con esta municipalidad. Manuel Olaechea también se refirió, en su cargo de presidente del Comité Empresa y Derechos Humanos en la Cámara de Comercio de Ica, al diálogo sostenido que vienen entablando con los sindicatos del sector para que un paro agrario no se vuelva a repetir. La clave, sostuvo, está en escuchar las demandas y viabilizar propuestas de solución. Compartamos en las redes sociales las iniciativas de asociación público-privadas exitosas en Ica y mostradas en esta nota con el fin de que otras empresas y municipios de manera articulada las imiten y generen un verdadero desarrollo sostenible para Ica. Fue una producción de Educomunicando Ica, generando desarrollo. Haznos llegar tus consultas y sugerencias. Y si quieres que tratemos sobre una problemática en tu distrito, contáctanos en nuestro fanpage @educomunicandoica o al WhatsApp 980 43 45 76. Los esperamos en una siguiente edición. Produce Educomunicando Comunidades.